Bienvenidos a este primer programa, El Comité. Soy Inés Martínez, licenciada en Relaciones Internacionales con estudios en Ciencia Política, Gestión Pública y Liderazgo, docente universitaria y activista de derechos humanos. Esta noche nos acompañan tres panelistas invitados. Carmen Díaz, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un posgrado en Ciencia Política, ella es experta en el área jurídica internacional, ha participado en diferentes congresos de democracia, sistemas electorales y sistemas políticos. Bienvenida, Carmen. Muy buenas noches, Inés. Agradecerle al comité por la invitación. También nos acompaña Mario Martel. Él es licenciado en Mercadeo Internacional, él es experto en networker, además forma parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Inés. Buenas noches. También nos acompaña Mateo Villa Herrera. Él es experto y un profesional en educación, ha participado en diferentes proyectos de cooperación internacional en nuestro país, ha trabajado en juventudes y medios de comunicación. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Vamos a tener un programa muy bueno, así que esperamos comenzar a continuación. Bien, cada panelista tendrá 3 minutos para poder responder a los bloques de preguntas. Así que quédese con nosotros, síganos en redes sociales y estamos listos y bienvenidos. La temática de esta noche es la juventud frente al inicio de nuestra campaña electoral 2019. Y es que el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2018 afirma que el 56.6% de la población es joven, por lo cual es importante el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Las campañas electorales son un conjunto de elementos en los que los candidatos y los partidos en conjunto pueden hacer diferentes actividades, propuestas, dar ideas y diferentes pensamientos con el único objetivo de ganar votos. Así que vamos a dar apertura a nuestra primera pregunta. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué están pensando los jóvenes acerca de los candidatos, los partidos y la campaña? ¿Qué piensas, Carmen, tú, que los jóvenes están diciendo ahorita? Primeramente quisiera decir, no, es mi visión, no puedo definitivamente venir y encasillar al joven salvadoreño en una serie de conceptos. Sin embargo, podría yo pensar, cuando hablamos de campaña electoral, las primeras cosas que podrían venir a la mente serían mitines, camisas, vasos, memes incluso. O sea, si estamos hablando de la juventud contemporánea, candidatos, promesas y una serie de cosas. Sin embargo, tendríamos que tomar en cuenta justo, y sabe, me parece bastante interesante el dato que mencionas sobre la cantidad de población, o sea, a nivel nacional, qué cantidad del votante es joven. 56.6% según tú mencionaste, ¿no? Entonces, más allá del hecho de aquel eslogan, ¿no?, de decir que el joven es el presente, que los políticos generalmente utilizan esto de que el joven es el presente, que el joven no es el futuro. Más allá de eso, yo podría decir, ¿no?, como un análisis propio, que también es un mercado. También es un mercado y justamente esta campaña electoral tiene como propósito disputar una serie de votos y redistribuirlos, ¿verdad?, entre estas fuerzas políticas. Pienso que el contexto está bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta que la juventud, digamos personas entre 24 años, un poco más, no han vivido la guerra. Entonces, aquel conocimiento que ellos tienen de los partidos o del sistema político, de la transición, aquel generado, ¿no?, luego de la guerra civil, pues las ideas que estos jóvenes han adquirido han sido justamente a partir de otras dinámicas, a partir de probablemente de lo que han escuchado de la guerra, pero no la han vivido. Lo que ellos saben o la idea que ellos podrían tener de los partidos políticos, de los predominantes, ¿no?, por lo menos en elecciones presidenciales, Arena o el FMLN, es una idea que viene dada justamente del desempeño. Hablando en los gobiernos locales, el gobierno central, el legislativo, ¿ya? Entonces, un poco pienso yo
que podemos llegar a un análisis más profundo. ¿Qué nos puede dejar esta campaña electoral? ¿Qué nos puede dejar estas elecciones? Definitivamente vemos la incursión de otra fuerza política, de un par de fuerzas políticas, y se puede pensar en una redistribución del poder. Y aquella redistribución del poder no va a venir dada únicamente por ganar el Ejecutivo, ¿no? Es muy interesante que tú hables de la redistribución del poder. Justamente estamos en una coyuntura electoral en la cual no tenemos sala de lo constitucional. ¿Qué piensas tú, Mario, de esto? ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? Pues mira, yo siento que el joven en un tema de política se puede encontrar diferentes grupos. Un grupo de jóvenes que realmente muestra demasiada, y digo así, demasiada apatía a la política, porque quizás no hay un nivel de conciencia de la importancia que implica realmente involucrarse, no solo informarse, sino que hasta cierto punto también empezarse a involucrar en política, porque sabemos que tiene que haber un cambio generacional. Las personas que hoy en día están en diferentes cargos públicos, tema de la presidencia en esta ocasión, obviamente está envejeciendo y en algún momento el rumbo del país va a caer en manos de otras personas. Pero el joven no se está mostrando, en este grupo que te estoy mencionando, no se está mostrando interés, porque a pesar de que sea una población alta, un 56.6% que tú mencionaste, que conforma el mercado de votantes, siendo jóvenes, la pregunta no es cuántos hay, sino realmente cuántos asisten a votar. Y cuando yo converso con varias personas, y sobre todo jóvenes, realmente no les interesa. Realmente no les interesa porque al final el comentario que predomina es todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Luego me voy a este otro grupo que sí puede estar como que más interesado en temas de política, donde probablemente su interés es porque vienen con familiares que conforman algún partido, algún grupo político, entonces ya viene como más que todo por herencia y no tanto como por un tema precisamente como tú lo mencionabas, de la guerra. Entonces el joven está en eso, unos que no les interesa porque piensan que es por demás, cuestión que para mí es un grave error, y el otro grupo que están siguiendo lo que los papás, básicamente la ideología que ellos traen. No es que esté mal, pero considero yo que no hay mucho análisis crítico después de todo, y eso que, ojo, no estoy hablando de una ideología, y llámese derecha, izquierda o en todo caso centro, sino que estoy hablando de que no hay una crítica en el joven de qué propuestas recibo yo como joven, que tiene un candidato presidencial o el otro que realmente me vaya a beneficiar a mí como joven a salir adelante, porque estamos viendo donde el joven hay un nivel de desempleo sumamente alto a nivel latinoamericano, pero ok, me enfoco en El Salvador, pero el joven no está como que con eso, ¿qué propuestas recibo yo como joven, no población en general, sino que como yo como joven que estoy entrando a una universidad donde quiero sacar mi título universitario porque estoy aspirando a tener un buen empleo, por lo general es un buen empleo, o en todo caso la formación para que yo pueda tener el día de mañana. No está pensando realmente qué tengo yo como joven. Bien, es muy importante que tú coincides con Carmen en el punto que es necesario un análisis crítico, un pensamiento concreto. ¿Qué opinas tú, Mateo? ¿Cómo son esos jóvenes donde tú te mueves? Tú viajas a diferentes zonas rurales, urbanas de nuestro país. ¿Qué piensan los jóvenes donde tú estás? Bueno, yo lo que pienso es de que en verdad la juventud está en un momento en el que está muy marcada por la incertidumbre y, como ya lo estaban mencionando anteriormente, la apatía, y eso claramente tiene que ver con que de alguna forma podríamos cuestionarnos hasta qué punto los partidos políticos van a estar representando los intereses que la población joven. Asimismo, considero que es importante hacer mucho énfasis en lo que ya estamos hablando en ese programa, de que hay diferentes razones por las cuales las personas deciden votar hacia un partido, hacia un candidato. Entonces hay que pensar en que la dinámica, tanto en El Salvador como en América Latina, y no es la excepción de la población joven, es que no se está votando por razones estructurales. La gente no está votando por una ideología, por cuál es mi contexto socioeconómico, por cuál es mi nivel de estudio, mi trabajo, etcétera, etcétera. De alguna forma eso es preocupante porque el voto
o el sufragio debe de ser una acción ciudadana y democrática que debe de pasar por un proceso de reflexión, análisis y compromiso. Y eso es lo que hasta este momento muy difícilmente se está observando dentro de la población joven, y por supuesto que es preocupante porque ya, por decirlo así, se nos está llegando el momento, el tiempo en el cual nosotros tenemos que comenzar a asumir todos los retos que implica nuestra democracia. Frente a ese posible escenario que ya lo tenemos cada vez más cerca, es cuando nosotros tenemos que reflexionar sobre esta población que de alguna forma es una población considerada en gran medida vulnerable frente a todos los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, económicos y también de la región a nivel mundial. Entonces, en esta dinámica es donde nosotros pues tendríamos que estar pensando de que en verdad, al parecer y de forma general, podemos decir que la juventud no está interesada, no está comprometida ni participando en el tema político. Muy bien, ya tenemos entonces un panorama de qué están pensando los jóvenes. Vamos a tener un minuto más para poder aportar un poco más. Y es que las campañas electorales en nuestro país también tienen elementos concretos. ¿Qué elementos ven ustedes que son atractivos para el joven, para ese joven que no sabe si va a votar, que está indeciso? ¿Qué elementos vemos que son atractivos para el joven? Carmen. Sabe, de todo, lo que quisiera sería justamente contradecir, en este caso sería como sacar un elemento que justamente podría formar parte de aquella apatía del joven, o podría estar modificando, ¿no? La opinión de los jóvenes. La publicidad podría ser. ¿Por qué? Porque con este elemento de el financiamiento de la democracia que tienen algunos partidos, ¿no? Especialmente los partidos mayoritarios, tienen la posibilidad de desplegar una serie de pues su campaña, ¿no? Procesos comerciales, vallas publicitarias en las calles, y al final canales de televisión, y en todas partes se ve una serie de mensajes de todo tipo, ¿ya? A lo que quiero llegar es a que esta apatía de la que tú hablabas justamente puede estar también determinada por estos elementos. Porque más allá de escuchar propuestas concretas, se está llegando a un punto en el que se saturan los ambientes donde estas personas conviven. Bien, muchas gracias. Mario, ¿qué elementos propios de nuestra campaña actualmente son de atractivo para el joven? De atractivo para el joven considero que muy poco, porque a criterio bien personal, obviamente, considero que se está escuchando siempre más de lo mismo. Propuestas en un tema de salud, de empleo, aunque ojo, la salud quizás a veces ni siquiera se escucha tanto, porque he podido estar en diferentes conversatorios que se le han hecho a candidatos de ciertos partidos, y que el tema de salud lastimosamente no ha sido una prioridad que la mencionen, pero se escucha siempre como más de lo mismo. Propongo, pero no digo cómo voy a lograr lo que digo que estoy queriendo decir que voy a lograr, pues, o sea, no digo el plan, cómo realmente, qué camino voy a tomar para llegar a ese objetivo. Entonces yo considero también, Inés, que también referente a la pregunta que me haces, más que el atractivo, también qué es lo que el joven no quiere. Y hay algo que por lo menos yo estoy cansado de escuchar, y es que se esté tirando tanto el tema de la guerra, que el conflicto armado es un tema que el joven, porque estamos hablando de un espacio para joven, el joven realmente eso no le interesa porque no lo vivió. Yo creo que eso es un aspecto que lo hablan mucho las personas mayores porque lo vivieron. Obviamente fue un aspecto, una década bastante fuerte y fea en el país, pero el joven eso no lo vivió. Entonces se le sigue dando a esto. Mateo, ¿qué elementos de nuestra campaña conectan con la juventud? ¿Están conectando a los candidatos con nuestra juventud? En cierta medida, porque se están haciendo uso de algunas herramientas que están sirviendo o funcionando para poder hacer un poco de match con ellos. Sin embargo, dentro de una campaña electoral hay muchísimos elementos, y en este caso para mí lo que estás trayendo son cosas propias con los atributos de los candidatos, las candidatas. También cuando hablamos de la parte del humor electoral, que es lo que nosotros estamos viendo normalmente en redes sociales, mucha sátira política,
entre otras cosas, y yo pienso que algunos elementos tienen que ver con cosas más superfluas y no tanto estructurales o de fondo. Muchísimas gracias. Los jóvenes no están analizando, los jóvenes están viendo mal la campaña política. Los candidatos no están conectando con esa juventud indecisa, pero que vota el próximo 3 de febrero. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Estamos ya en el tercer bloque y estamos analizando qué piensan los jóvenes acerca de nuestra campaña electoral presidencial para las elecciones del próximo 3 de febrero. ¿Qué aspectos novedosos están aportando los partidos y los candidatos para la juventud? Mateo. Pienso que algunas de las cosas más novedosas que están pasando en esta campaña presidencial y también, por qué no decirlo, la pre-campaña que tuvimos desde el año pasado, es que hay muchos elementos sin precedentes que antes no se habían concebido en nuestra república. Estamos hablando de que el uso intensivo y muy grande de las tecnologías de la información y la comunicación han venido a instaurar una especie, una vertiente de una cultura política en la cual de alguna forma la interacción entre ciudadano y candidato está muy ligada al uso de esas tecnologías. Por lo tanto, tiene dos miradas, ¿verdad? En primer lugar, la posibilidad que en este caso pueden tener los candidatos y las candidatas de poder tener ese acercamiento con la población y a través de esos instrumentos o herramientas poder conocer cuáles son esas demandas que están aquejando al pueblo salvadoreño. Sin embargo, entre otras cosas, también podemos mencionar de que esto puede construir o fomentar una cultura democrática digital que no puede ser de alguna forma muy efectiva en torno al ejercicio del gobierno, al ejercicio de las instituciones, al ejercicio de la democracia, ¿verdad? Entonces, dentro de algunos aspectos novedosos también vemos cómo a través, en este caso de las redes sociales, se están utilizando de una forma muy negativa para ridiculizar, invisibilizar o hacer mucha sátira en torno a ciertos sucesos que ocurren en la cotidianidad dentro de una contienda política. Entonces me parece que esos aspectos novedosos tienen que ser bastante considerados cuando hablamos de las campañas electorales de hoy en día. Anteriormente se mencionó sobre los memes, ¿verdad? Algo que puede sonar muy risible, pero hasta cierto punto los memes hasta podrían ser elementos que pueden influenciar en el votante y más en la población joven que de forma general nosotros consideramos, ¿verdad? Por todos los sondeos que hemos hecho, que no está tomando mucho interés, mucha preocupación sobre lo que están haciendo los partidos políticos y sus candidaturas. Entonces pienso que lo novedoso de nuestra campaña electoral es que se está incorporando de una forma muy histórica el uso de las TICs y que esto claramente marca una nueva dinámica electoral en El Salvador. Muchísimas gracias, qué interesante que menciones la tecnología. Actualmente los jóvenes están en redes sociales. ¿Qué están viendo entonces los jóvenes? ¿Qué aspectos novedosos están aportando a las redes sociales los candidatos y los partidos a esa juventud indecisa? Carmen. Pienso yo que también se da el surgimiento de nuevos canales, quiero decir, nuevos canales de comunicación alternativos, periódicos digitales, ¿ya? El surgimiento también de que es justamente estos medios y también la sociedad civil está muy pendiente de qué hace, qué dice el político. Sin embargo, justamente como tú decías, ¿no? El propósito es, o lo ideal sería, estar pendiente para poder analizar lo que dice y cómo sus acciones pueden repercutir en mi vida, pues, o en la vida de cada uno de los votantes, ¿no? En especial de los jóvenes. Pienso yo que por ahí va un poco el tema. Definitivamente se ha dado la incursión y la apertura a nuevos medios de comunicación, al surgimiento también de estas investigaciones sobre temas de corrupción que realmente pues han venido a, pienso yo, a fortalecer el proceso de democracia por el que ha atravesado el país. Por eso yo no lo doy todo por perdido. Yo no pienso que
que el país ha llegado a un punto muerto, para nada. Justamente el saber, el hecho de conocer sobre todo estas investigaciones de posible corrupción, ¿no? Y casos que ya fueron comprobados, está fortaleciendo las instituciones y sobre todo le permite al ciudadano conocer cómo se están manejando pues los fondos del Estado, ¿no? Y algo que me parece bastante novedoso, bastante para llevarlo al análisis, el hecho de que los mismos políticos incorporen en los diferentes discursos el tema de la corrupción, el hecho de escuchar al candidato de Arena hablando o proponiendo medidas contra la corrupción. Y que el discurso, a tratar de entender el discurso de este candidato, se puede observar que es diferente de lo que se acostumbraba Arena. De lo que ha acostumbrado Arena, el discurso de él justamente viene marcado por todo este antecedente, ¿no? De las investigaciones de corrupción. La posición de él iba a cambiar y ahora tiene que ser pues un poco más cuidadoso por las acusaciones que giran en torno. Muchas gracias, Carmen. Interesante tu dato sobre la corrupción. Mario, ¿la corrupción es un tema novedoso que le interesa a la juventud de El Salvador? Por supuesto que le interesa, porque creo que ya está cansada de escuchar tantos casos de corrupción de diferentes pues, lados de la política de aquí de El Salvador, tanto por parte de Arena, el FMLN, por ser los partidos más recientes en estar a cargo de la presidencia, pero además de la corrupción, y aprovechando que me lo mencionas, Inés, no sé si me permites que ponga en la mesa la manzana de la discordia, como lo hizo el exalcalde de San Salvador. Cuando tú dices que novedoso hay, pues realmente yo no estoy viendo nada novedoso, solo estoy viendo que se están repitiendo patrones. Y hace un momento atrás yo estaba mencionando de ser crítico. ¿Y qué es lo que acaba de surgir? Y obviamente esto yo estoy casi seguro que se supo saber en qué momento hacerse. Fue salir con una camisa que decía devuelvan lo robado, si no me equivoco, así de salía. Y por ahí yo vi una comparación con el expresidente Mauricio Funes, cuando salió con el que Mauricio Funes le puso el cascabel al gato. Lo mismo, con la camisa. Y una de las cosas que yo siempre he mencionado cuando digo esto de ser más crítico es como ir más allá de lo que solo escuchamos, lo que solo nos dicen. Y cuando yo veo y evalúo el comportamiento, estoy viendo un comportamiento demasiado similar al expresidente Mauricio Funes, del cual, pues tengo que mencionarlo. Yo, como persona, en su momento cuando iba de candidato presidencial, consideré darle mi voto. En esas elecciones, no recuerdo la situación, pero no pude votar. Pero yo considero, ¿será que voto por él? No lo sé. Pero muy probablemente, si así hubiese sido, me hubiera arrepentido, como he escuchado muchas personas que se arrepienten hoy en día. Y personas de, inclusive extrema izquierda, que obviamente votaron por él y que se arrepienten porque él salió con un montón de cosas que sabemos, temas de corrupción, como tú lo mencionas. Pero cuando yo estoy viendo este ejemplo de él, el expresidente, y veo al candidato Nayib Bukele, que está haciendo lo mismo, para mí solo es como volver a ver la misma película con diferente protagonista. Y dicen que para poder predecir el futuro hay que ver el pasado. Entonces es ahí donde yo digo, ¿esto en qué puede parar? ¿Esto en qué puede parar? Muy interesante, vamos a tener un minuto más porque este tema está muy interesante. La juventud tiene que informarse. Es muy importante que nuestros panelistas estén mencionando las redes sociales, la tecnología, pero ¿qué hay más allá? Analicemos un poco entonces qué mensaje está dando los candidatos. Y por ejemplo, tú ya mencionaste, Mario, mencionaste que en recientes días un candidato presidencial se puso una camisa diciendo devuelvan lo robado, etcétera, etcétera. Realmente, ¿qué mensaje le da esto al joven? ¿El joven está interesado en eso? ¿Ganan ahí Bukele, votos con haberse puesto esa camisa? ¿Qué sucede también en el caso de Arena con Carlos Callejas, que lo vimos en las recientes inundaciones, que andaba en diferentes sectores metiéndose en el río? ¿Qué mensaje da esto? ¿La gente realmente les cree? ¿La juventud les cree? ¿Qué piensas, Mateo? Bueno, pienso que todos los casos que se han mencionado anteriormente, a mi parecer, no contribuyen nada a la construcción de una sociedad democrática, incluyente
y con ciertos valores fundamentales que nosotros tenemos que recuperar, ¿verdad? Entonces, nada más quiero agregar en esos segundos de que lo novedoso para esa campaña presidencial es que se incorporan ciertos elementos que condicionan en este caso el actuar de los partidos políticos y de sus candidatos. Estamos hablando que la influencia que la sociedad civil está teniendo actualmente a través de medios digitales o a través de ciertas acciones específicas hace que en este caso los candidatos estén poco a poco incorporando dentro de sus propuestas ciertas demandas que la población está haciendo. Entonces, la parte desde la organización civil, me parece que eso también llama la atención de la población joven, que sin embargo se mantiene un poco retirada, pero que está siempre a la expectativa de lo que las organizaciones de la sociedad civil están exigiendo en este caso, para que los y las candidatas puedan en este caso incorporar ciertos elementos que al parecer se han dejado a un lado. Entonces yo sí pienso que necesitamos hablar de una sociedad democrática, necesitamos tomar con mucha seriedad este asunto para evitar en este caso caer en cosas que no abonan nada al tema de mejorar las condiciones que todos los salvadoreños necesitamos. Necesitamos seriedad, información y también formación para actuar como ciudadanos responsables, y de esa forma vamos nosotros a poder exigir una campaña política de altura, que es lo que todos necesitamos en este momento. Carmen, muchas gracias, Mateo. Carmen, ¿realmente están conectando nuestros candidatos presidenciales con la juventud? ¿Qué mensaje están dando? Entonces, ¿qué piensas tú de los últimos acontecimientos nacionales? Quisiera retomar lo que han mencionado, ¿no? Justamente sobre estas acciones de algunos de los candidatos, y también aquel tema, ¿no?, de cómo la base del partido se está prestando. Cómo los diputados están haciendo campaña por el presidente, ¿no?, por el que se espera sea el presidente. Entonces, y justamente amarrando esto con el tema de las redes sociales, se ve la difusión de todas estas campañas y cómo ellos pretenden que ayudan a las personas necesitadas. O sea, no es casualidad que sea tiempo de campaña y realizan pues sus acciones, ¿no?, para contribuir a las diferentes comunidades en riesgo. Sin embargo, también la juventud ha llegado a ser crítica y la gente se siente ofendida, la gente se ofende de que ellos traten de usar justamente a esas comunidades, ¿no?, se aprovechen de las carencias que algunos de esos gobiernos han propiciado, ¿ya? Pues, por ejemplo, el hecho de las cosas que regalan, o el hecho de dar un par de dólares para que la persona ya no se encuentre en pobreza extrema, sino que ahora ya ha superado la línea porque ahora tiene un par de dólares más en la bolsa. Eso es modificar indicadores nada más, ¿ya? Muchísimas gracias, Carmen. Mario, ¿tú qué ves en estos mensajes? ¿Realmente conectan con el joven? ¿Están convenciendo a ese joven? Pues mira, yo creo que de todos los candidatos, uno en particular sí lo está sabiendo hacer. Nayib Bukele, obviamente, sabe utilizar las redes sociales. Pues para mí realmente mis respetos en el manejo, los asesores que tendrá o de dónde haya salido la mente brillante, sabe hacer muy bien las cosas, y precisamente eso a criterio personal también me preocupa porque se ve todo algo muy calculado. Pero él sí está sabiendo conectar con el joven. Lastimosamente también el joven toma decisiones a veces muy de manera pasional, porque como se ha escuchado que corrupción por los 20 años de Arena, que corrupción en estos gobiernos del FMLN, entonces al estar desencantados con un extremo o con el otro, piensan que viene alguien a proponer algo diferente, alguien revolucionario, por así decirlo, alguien que se sale del esquema, alguien también con una apariencia más joven, obviamente joven también de edad, pero piensan que ese es como el perfil con el que sí conecta el joven y se siente representado. Pero vuelvo a lo mismo, no ve más allá de eso, realmente qué hay de fondo, qué hay en todas estas campañas y previo a las campañas en los diferentes actuar. Entonces sí, él está siendo demasiado astuto, diría yo, desde un principio. Y eso siempre con el enfoque de conectar
con el joven. Por eso le he dado énfasis al joven, porque precisamente es una población demasiado numerosa que se ha descuidado y él pues se está haciendo cargo. Qué interesante esos datos que nos han brindado nuestros panelistas. Abrimos un minuto más para que puedan ustedes aportar algún elemento que consideren necesario. Y es que es muy interesante pensar en la juventud y qué están aportando nuestros candidatos, nuestros partidos hacia ellos. Estamos viviendo, mencionaron ustedes, una campaña emocional y no racional. Entonces, la juventud está siendo representada en los partidos políticos, la juventud se siente identificada con los candidatos. Mateo. Muchas gracias. La forma de hacer política actualmente tiene que ver mucho con el sensacionalismo, la forma en cómo nosotros podemos acercar, tocar el corazón, tocar la mente de los electores. Entonces, desde ese punto de vista, es la forma en cómo se está haciendo comunicación política si lo vemos desde su propio análisis, ¿verdad? Pero yo siento que para hablar en este caso sobre si los partidos políticos están representando a la juventud, primero creo que no podría dar una respuesta si sí o no, porque tenemos que partir de dos elementos muy importantes. El primero, sobre cuál es el actuar de los partidos políticos de forma interna, de cuántos jóvenes están constituidos sus padrones, si ellos tienen incidencia en la toma de decisiones de los partidos, etcétera, etcétera. Y también, por otra parte, pensar sobre cuál es la actuación que los partidos políticos han impulsado desde los diferentes órganos del Estado en materia de juventud. Okay, entonces yo pienso que tendríamos que de verdad tratar de investigar mucho más si lo que esos partidos, los productos de los partidos en el ejercicio del poder están realmente impactando a la población joven salvadoreña. Entonces pienso que de alguna forma muchos puedan sentirse representados, otros seguramente no por diferentes razones, pero sí pienso que necesitamos partir desde esos dos elementos. Muchísimas gracias. Carmen, ¿realmente la juventud está siendo representada en los partidos políticos y candidatos? Bueno, primeramente no estamos en el contexto de una democracia representativa, como tú lo has dicho. Por lo tanto, como jóvenes nos limitamos, el sistema nos limita a ceder nuestra voluntad a un representante, a una persona que a partir de las funciones que se le delegan, trataría de contribuirnos al mejoramiento de los niveles de vida. Decir, a nivel general lo llevaría yo, o quisiera retomar las elecciones anteriores. ¿Qué pasó con la cantidad de votos? A nivel general, no estoy hablando únicamente de la población joven. Se dio una caída de la cantidad de votos. Eso fue algo real. Y se observa también una caída en votos tanto para Arena como para el FMLN. Se observa también una masiva anulación de voto. Eso pienso que ya es un elemento que nos permite hablar de la representación, ¿no? O qué tan representada se puede sentir una persona por un partido político. Muchísimas gracias. Muy interesante que tomas en cuenta la cantidad de votantes. Y es que en El Salvador no es lo mismo una campaña, una elección de asamblea legislativa de las municipalidades que hablar de una candidatura y de elecciones presidenciales. ¿Qué estamos entonces viendo, Mario? ¿Estamos representados en los partidos políticos? ¿La juventud acudirá a votar masivamente el próximo 3 de febrero? ¿Qué opinas tú? Pues no te podría decir si la juventud va a ir de forma masiva a votar. Eso espero yo y eso quiero verlo. Porque yo siempre lo he dicho, no solo un derecho, sino que más bien es un deber como ciudadano. Y es un deber que se tiene que despertar desde tempranas edades, pues porque queremos un mejor país. De hecho, en las organizaciones que se tiene que ver en cuanto a política en las que yo pertenezco, estoy por eso, porque se está buscando desde ahí abonar aún mejor El Salvador. Y es ahí donde te digo que veo siempre lo de la apatía del joven, pero desde esa temprana edad se tiene que incentivar el voto, porque sí, el día de las elecciones es una fiesta cívica, pero hay que realmente vivirlo y empezando por
cumplir con ese, no solo derecho como lo acabo de mencionar, sino que también deber de ir a votar. Y con lo otro que estabas mencionando, Inés, si los partidos políticos están representando al joven o si el joven se siente representado, yo más bien creo que una persona en general, incluyendo obviamente a los jóvenes, no nos vamos a sentir representados con una institución política, sino que con un rostro, con una persona, porque como mercadólogo te digo, una persona sigue a otra persona. Por eso los famosos líderes, los influencers hoy en día que se escuchan tanto. Entonces hay que ver cuál es el perfil de cada uno de los candidatos para saber con qué segmento está conectando. Y en este caso, como estamos hablando de los jóvenes, yo siento que los jóvenes se pueden sentir identificados en diferentes rubros. Unos con Nayib Bukele principalmente, porque lo acabo de mencionar, alguien distinto, alguien novedoso, alguien que está saliendo de todo el esquema. Y por el otro lado, pudiera ser una familia joven con Carlos Calleja, porque esa es la imagen que Carlos Calleja está mostrando. El tema de ser alguien joven a comparación de otros candidatos en otras épocas, pero con una familia. Y eso también para mí tiene algo mucho que aportar, porque se nota que entonces hay hay principios, hay valores y hay sobre todo un enfoque de querer también construir algo para la siguiente generación. Muchísimas gracias. Nos quedamos con estos interesantes aportes de nuestros panelistas. Usted no se mueva de su lugar. Regresamos en un momento. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Estamos analizando una temática muy interesante. ¿Qué piensa la juventud acerca del inicio de nuestra campaña presidencial de las elecciones del 3 de febrero? Estamos ya en el último bloque. Vamos a escuchar qué piensan nuestros panelistas. Mario, ¿qué quiere la juventud ver, escuchar de nuestros candidatos a la presidencia? Pues propuestas concretas, no solo la meta, sino que el camino para llegar a ella. Algo que en lo personal me gustaría ver de aquí a las elecciones es que sea un debate con todos los candidatos, con todos los 4 candidatos. Tengo entendido que se va a hacer uno. Sí, lo quiero ver porque realmente han habido, y te digo porque nosotros hemos invitado a diferentes candidatos en su momento y hemos tenido una respuesta negativa a asistir, y entonces es como que nos quedamos un poco picados en buen salvadoreño ante eso. ¿Qué opinión merece el debate reciente que hicieron en el ENADE? Mario. Pues mira, yo considero que fue un debate donde algunos se dedicaron más a atacar que a proponer, y es algo que en lo personal yo estoy bastante como que cansado de escucharlo, porque si queremos construir país debemos de construirlo a través de propuestas y no tanto de estarle, por así decir, sacando trapos sucios al sol de quien sea, porque sí está bien, alguien comete error, pero más que destacar el error del otro, tengo que hablar las cosas buenas que tengo yo por hacer, y creo que es algo donde todavía no se está llegando al nivel que el salvadoreño y el joven sobre todo se lo merece. Muy bien, Mateo. ¿Qué queremos los jóvenes? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué podemos esperar los próximos 3 meses que faltan de campaña electoral? ¿Qué queremos ver? ¿Qué piensan esos jóvenes? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren ver haciendo nuestros candidatos? Yo pienso que los jóvenes queremos una campaña de altura. Los jóvenes queremos modelos a quien poder seguir, y cuando nosotros nos encontramos con candidatos que están realizando prácticas muy malas, muy pésimas, entonces de verdad que eso me alienta en lo personal, y estoy seguro que a las juventudes también a querer asumir el reto que tenemos de construir nuestra democracia. Una política de altura implica de que se pueden regresar a los valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad con nuestro actuar y el de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, pienso de que los jóvenes queremos definitivamente tener algo en lo cual nosotros podamos creer de una forma muy contundente. ¿Y por qué? Las juventudes usualmente no toman en serio a los políticos, a los partidos, porque algo se está haciendo mal, y es sobre ese
dilema en el cual se esperaría que se pueda hacer una constante reflexión y revisión sobre la forma en cómo los partidos están comunicando. Ante ello, a mí en lo personal no me agrada al ver tantas fake news, ver algunos elementos que tienen que ver con la burla, con la intimidación, con el detrimento incluso de las candidatas, cuando en especial son mujeres y que siempre tienden a ser objeto, en este caso, de burla por muchas personas. Entonces, de alguna forma, si nosotros nos quejamos y siempre estamos en constante evaluación de los políticos, de los candidatos, también como ciudadanos creo que tenemos que tener la iniciativa de poder estar a la altura. Por lo tanto, decir no a cualquier campaña sucia, a cualquier suceso político que no cumpla con las expectativas reales que nosotros debemos de trazarnos para mejorar nuestro país. Entonces, de alguna forma, yo pienso que con una respuesta sencilla podemos decir eso, que queremos una campaña política de altura y sobre todo cuando lo vemos desde cuál es la oferta que nos hacen los partidos, cuáles son las propuestas políticas, necesitamos también propuestas que estén muy relacionadas con las necesidades que tenemos que superar, entre otras cosas. De igual forma, yo pienso que los jóvenes tendemos a ser mucho más sensibles. Por lo tanto, yo pienso que exigiría a nuestros candidatos que puedan incluir dentro de sus propuestas de gobierno políticas que van encaminadas a trabajar por la juventud, por la infancia, por los adultos mayores y también por las mujeres. Entonces, yo eso es lo que quiero ver en los candidatos y que se cumpla para el que llegue a ser el presidente y vicepresidente o vicepresidenta de El Salvador. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Qué puedo yo esperar o cómo puedo cómo visualizarnos de acá a la campaña? A partir de lo que se ha visto, creería yo que van a seguir surgiendo acusaciones de todo tipo, noticias falsas, también las encuestas, ¿no? Las encuestas van a seguir siendo un elemento bastante importante que busca, dependiendo de la fuente, incluso se está llegando a un punto en el que se habla de manipulación de encuestas. Eso ya es preocupante, eso es preocupante definitivamente, porque busca modificar la opinión pública. Y quisiera retomar nada más, Inés, un punto que se me quedaba de la pregunta anterior. Tú mencionabas sobre un incentivo. Yo pienso que un incentivo para esta campaña política puede ser, o para ir a votar a estas próximas elecciones, puede ser justamente sacar a Arena y sacar al frente del Ejecutivo. O sea, podría verse, porque existe una posibilidad. Ya hay un candidato que no pertenece a ninguno de los dos partidos. Ingresa un nuevo elemento, ¿ya? Y esto ha venido a modificar y podría modificar los sistemas de partidos en el país. Entonces, eso nada más quería agregar al punto anterior. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere aportar algún elemento que podemos retomar y considerar esa juventud pensante que está en casa? ¿Qué mensaje final, Mario? Yo quisiera retomar un poco. Estaban hablando de una campaña de altura y también uno de los requisitos para ser presidente del país es mostrar honorabilidad notoria. No sé si lo dije bien, pero se me entiende. Por eso me gustaría que todos los candidatos, todos, se hicieran la prueba del antidoping. Todos. A ver. Pues sí, ¿por qué? Porque de repente él es la imagen que va a representar a toda una nación. Y hay que ver realmente si hay adicciones, no hay adicciones, qué vicios, todo tipo, porque tiene que ser alguien honorable. Eso es lo que quería agregar. No sé si quieres que cierre también. Me parece muy interesante la información que acabas de decir, Mateo. Sí, pienso la verdad de que... ¿Tú estás de acuerdo que los candidatos deben hacerse una prueba antidoping?
no sé qué responder, o sea, sinceramente, ahorita cuando estaba escuchando las palabras de Mario, se me venía a la mente, o el padre de las ciencias políticas, Maquiavelo, siempre hablaba sobre el hecho de que para estar en el poder se tenían que hacer ciertas cosas para permanecer, para tener en este caso el agrado de la gente, y de alguna forma, si eso es lo que por ejemplo la gente quisiera, pues está bien. Al final yo pienso de que hay dos perspectivas. Está por una parte hablar sobre la política desde lo moral, y por otra parte la política desde lo no moral, lo ético, lo que no es ético. Entonces yo en lo personal, a mí me bastaría que nuestros representantes ante los órganos del Estado cumplan con nuestros mandatos, cumplan con la Constitución, hagan un buen trabajo en sus gestiones. Si la persona tiene o no tiene, para mí, vicios, si la persona toma, la persona consume drogas o algo así, eso no es de mi incumbencia. Mi incumbencia es que en el ejercicio de sus funciones cumpla con lo que está promulgado en nuestra Constitución. Por lo tanto, allí es donde cada quien pues va a partir sobre el hecho sobre por quién va a votar, ¿verdad? Por un lado está el voto religioso. Entonces, si la persona no es de tu misma religión, entonces no me representa, yo no voto, etcétera. Entonces, yo siento que si bien es algo que no nos vamos a centrar, no podemos amarrarnos en eso, pero que de alguna forma tiene diferentes miradas. Entonces, yo no tendría ningún problema, pero sería muy interesante, en atención a la propuesta que hace Mario, que en el país se pudiera dar ese suceso. Creo que marcaría bastante y que de alguna forma va a influenciar en la toma de decisiones del electorado, eso sin duda. Muy interesante, y es que Carmen, tú eres experta en el área jurídica nacional e internacional. ¿Qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo con la postura de Mario y de Mateo? Quisiera yo agregar un elemento, ¿no? Por ejemplo, estábamos mencionando el tema de la honorabilidad. Así es. Pienso que eso está en la Constitución Nacional. Entonces, sin embargo, queda de una manera tan abierta y se presta a interpretación. Eso nos permitiría preguntarnos hasta qué punto se puede considerar a un político honorable y bajo qué medida o qué medida utilizan antes de ser propuesto como presidente o como candidato para denominarle honorable. ¿Ya? Porque, pues, un elemento que, ¿cómo es medible? ¿Cómo se puede medir? Definitivamente tienen que tener, tendrían que tener un fundamento para catalogar a una persona de honorable o no. ¿Ya? Muy interesante todo lo que hemos estado platicando esta noche en el tema La juventud frente al inicio de nuestra campaña electoral presidencial para las próximas elecciones el 3 de febrero del 2019. Y es que hoy ha nacido un nuevo espacio de participación donde los protagonistas son jóvenes, líderes, académicos, universitarios, representantes de la sociedad civil, líderes partidarios, referentes de nuestra juventud nacional, y que es el futuro, pero también es el presente. Así que me despido con la siguiente frase. Es muy interesante que la juventud esté presente. Agradezco a los invitados por su tiempo, por sus grandes aportes que sin duda están contribuyendo a fortalecer nuestra cultura democrática. Síganos en redes sociales. Me despido con esta frase: joven, cree en ti mismo. Si tú crees en ti mismo, no hay ningún obstáculo ni ninguna cosa que tú no puedas hacer. Así que quédese con nosotros, síganos en redes sociales, y este es su programa. Buenas noches.